Hola a todos, bienvenidos a nuestro webinar de repaso del módulo 4, el máster que habla sobre las alergias. Esta es apenas una pequeña masterclass sobre algunos puntos relevantes que a mí me parecieron importantes como retomar, ¿no? Y, y tener a la vista. Que sepamos que por definición la alergia es una reacción excesiva de nuestro organismo como resultado de una disfunción de nuestro sistema inmune. Em, Hay algún cuerpo extraño o algún cuerpo externo entre comillas, que hace que nuestro sistema inmune em, segregue demasiados antígenos. Y de aquí en adelante a ese cuerpo extraño le llamaremos alérgenos. Entonces tenemos que saber que las alergias se desarrollan en dos grandes etapas. Una primera etapa que es la llamada etapa silenciosa o de identificación del agresor. Aquí es donde se programa la alergia. Y hay una segunda etapa que es la etapa ruidosa, donde ya se exterioriza esa reacción alérgica. Y ya sabemos que los síntomas patológicos claros son los respiratorios, los temas de ojos, de nariz, temas digestivos con diarreas, de piel como urticarias y así, o de todo el sistema en general como un choque anafiláctico, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, aquí ustedes en la gráfica tienen varios ejemplos como para que los tengamos presentes. Y a nivel psicosomático, para nosotros, ¿qué es un alérgeno? El alérgeno no es más que un testigo silente, es decir, un testigo silencioso que ha quedado grabado en el inconsciente, que se vuelve un desencadenante de una primera situación, de un primer conflicto que ha quedado programado. Es decir, la alergia es un conflicto desencadenante de un conflicto programante que ha quedado grabado en el inconsciente que hemos vivido con anterioridad, obviamente, y que se ha quedado muy oculto por efecto de el mecanismo de la represión. Entonces, la, la, la curación más rápida y eficaz de las alergias es sacar a la luz ese mecanismo que se ha quedado oculto a nivel inconsciente, que ha hecho que tengamos una sobrereacción ante un factor externo. Fíjense en lo que ya decía Freud. Freud decía, la alergia está a menudo basada en un miedo, una inquietud, un recelo o un temor, todos inconscientes, que no tienen ninguna relación directa con el alérgeno. Es decir, ya Freud hacía una distinción entre la alergia y el alérgeno. Luego también nos dice, desde el punto de vista puramente psicológico, esta manifestación estaría vinculada con lo que Freud clasificó dentro de la lógica general del sistema psíquico de defensa como represión, transferencia asociada al desplazamiento y al mecanismo de proyección. Es lo que decíamos antes. Ante mi imposibilidad de ver o de confrontar ese bioshock o ese dolor, esa reacción, digamos, emocional que me genera ese impacto emocional por una situación vivida que para mí es inaceptable, injustificada, injustificable, no tolerable, que sobrepasa mis niveles del estrés, mi inconsciente va a grabar todos los aspectos que están relacionados con esa situación específica y va a tomar alguno de esos aspectos que además está simbólicamente relacionado con esa problemática para hacer el mecanismo de la represión. Y entonces el enemigo, entre comillas, se vuelve el alérgeno. Ya sabemos entonces que el alérgeno es una señal de una vivencia emocional muy desestabilizante que hemos vivido y que no se ha podido resolver. Por lo tanto, ha quedado replegada a nivel inconsciente y luego se proyecta como un mecanismo de defensa
a algún objeto que en realidad es un objeto o situación neutra, el cual llamaremos alérgeno. El alérgeno entonces es una simple advertencia de un peligro inminente que nuestro inconsciente ha conocido previamente, pero que ha sido ocultado y que será en la mayoría de los casos muy simbólico. El mecanismo de la represión, ya lo hemos visto, es esa manera de nuestra mente consciente e inconsciente de mandar esos choques emocionales que son inaceptables para nosotros, que nos causan mucho dolor, que sobrepasan nuestros umbrales del estrés hacia la parte oculta, hacia el inconsciente, y hay un juez interior que se encargará de que esas memorias o esos recuerdos o esos patrones o mecanismos no salgan a la luz porque nos generarán mucho dolor. Ya sabemos también que cuando tenemos un bioshock o lo que en psicosomática se la llama psicochoque emocional, o desestabilizante o desestabilizador, o cualquier, o DHS en Nueva Medicina Germánica, cualquiera de sus nombres, cuando tenemos un bioshock es porque hemos vivido un acontecimiento sumamente relevante para nosotros que atenta a nuestros valores fundamentales. Por lo tanto, percibimos que hay necesidades nuestras que no están siendo satisfechas, y al no satisfacerse esas necesidades estamos en algún tipo de peligro real o simbólico. Y nuestro inconsciente hace una tríada que afecta simultáneamente a nuestra psique, al cerebro y a un órgano que se ve sensibilizado o que se ve afectado. Entonces, durante esta etapa del bioshock, hay unas instancias psíquicas y neurofisiológicas cerebrales que graban esa subida repentina del estrés. Es decir, estábamos en un estado de normotonía y de repente pasamos de esa normotonía a un pico de estrés que nos desestabiliza, que nos saca de esa normotonía, valga la redundancia, y crea un resentir. ¿Por qué un resentir? Porque esos picos de estrés normalmente por efecto de defensa, de autodefensa psíquica, los mandamos automáticamente a una represión para tratar, es un intento instintivo de nuestra psique de tratar de bajar el nivel de intensidad de nuestra psique. Y entonces podemos hablar que hay un sobreestrés porque hay una intensidad que sobrepasa nuestros umbrales, perdón, nuestras propias normas de vida, nuestros propios valores y necesidades que se ven no satisfechas, y que no tenemos una solución real ni una solución aparente en este momento. Y además lo vivimos en soledad, y además es algo dramático para nosotros, y además es algo que nos ha tomado por sorpresa. Es algo que no podíamos prever. Y aquí vamos a recordar un poquito las fases de la enfermedad que quizás ya las hemos revisado, pero ya las abordaremos más adelante en otro módulo del máster, pero sí está bueno que veamos ahora que hay dos grandes fases de la enfermedad. Cuando hay un impacto emocional o un DHS o un bioshock, salimos de un estado de normotonía, donde hacemos un vaivén entre simpaticotonía cuando estamos en fase diurna, de día, y un estado normal de vagotonía cuando estamos en fase nocturna, normal, y tenemos este reposo y este descanso del cuerpo y de la mente. Y este ciclo se ve interferido y entramos a una simpaticotonía. ¿Y qué es simpaticotonía? Que hay una activación de un conflicto y entonces entramos en un sobreestrés. Se traspasan nuestros umbrales de tolerancia al estrés. Características de esta fase
sudores fríos, pensamiento obsesivo del problema porque estamos tratando de buscar una solución, se nos trastorna el sueño, se nos quita el apetito, hasta que pasemos a una siguiente fase que es la fase de vagotonía, que allí recuperaremos el sueño y tendremos mucho cansancio porque hay que recuperar todo lo que duró la simpaticotonía, lo recuperaremos en una vagotonía. Se recupera el apetito también, se le llama la fase caliente, porque ya no hay sudoración fría, sino que regresa el calor a las extremidades. Y aquí hay dos fases. Una fase primera, exudativa, donde se está en una plena y total reparación del tejido o del órgano que ha sido afectado por la problemática, y luego se pasa a una fase cicatricial. Esto lo veremos más adelante. Es delicado. em, entonces, de ahí que desde el coaching neurobiológico no trabajamos directamente sobre el síntoma, pero sí sobre los conflictos que originan los síntomas, porque al final sobre el síntoma hay poco que trabajar. Lo que hay que trabajar es la causa raíz que origina ese síntoma, y eso es totalmente emocional, conductual, comportamental, debido a un sistema de creencias, de fidelidades familiares, etcétera. Y eso sí que lo podemos abordar desde coaching neurobiológico. Y vemos que hay diferentes patrones de curvas en esta segunda ley de Hammer o segunda ley de la nueva medicina germánica, que es las fases de la enfermedad. Hay un conflicto biológico policíclico, es decir, que estamos ciclando, repitiendo el mismo conflicto. Dentro de esta categoría estarían muchas de las alergias. También dentro del balance de curva crónica, como vemos ahí, que no pasa a una cicatrización real del tejido del conflicto y se vuelve a activar automáticamente el trastorno que se evidencia en el tejido, es decir, en la mucosa de la nariz o en la piel, etcétera. Esto lo profundizaremos más adelante en otro módulo, pero para que vean que hay diferentes maneras de vivir el tema de las alergias, ya sea en un ciclo biológico policíclico o en un tipo crónico o en una solución biológica en suspenso. Es decir, nunca pasamos a la parte de recuperación total, sino que siempre nos quedamos como a medias y volvemos a recaer en la problemática o en la sintomatología. Entonces hay una razón biológica del para qué hacemos estas diferentes fases de la enfermedad. O cuando tenemos dos alergias simultáneas, es una inervación mixta, por ejemplo, o una doble simpaticotonía. Tengo un rash en la piel y a la vez tengo rinitis. Entonces ahí hay una doble simpaticotonía. O se me mejora el rash en la piel, pero se me activa la rinitis. Eso es una inervación mixta. Una sintomatología pasa a fase de recuperación de vagotonía y la otra se activa en simpaticotonía. Y esto habrá que ver los diferentes matices de la enfermedad y de la sintomatología en cada persona. Entonces, lo más importante investigar dentro del campo de las alergias es el ambiente afectivo, cuál es la dinámica emocional que hace previo a que se me desarrolle la alergia, que haya un factor desestabilizante en mí, algo que me saque de esa normotonía, porque esas desestabilizaciones son los que hacen la fundamentación de una enfermedad. Y para eso tendremos que ver qué historias han quedado grabadas a nivel transgeneracional, a nivel de proyecto sentido de nuestra primera infancia y por supuesto en la adolescencia y en la vida adulta. O sea, vamos a investigar todo ese pack conflictivo, sabiendo que durante este psicochoque, que es un evento sumamente fuerte o emocionalmente fuerte para nosotros, percibido así por nosotros, y recordemos que cada persona tiene una percepción diferente, es desestabilizante y moviliza
todos mis recursos neurobiológicos, neurofisiológicos, como que si yo estuviera en un estado de alerta máxima, porque estoy en un peligro real o simbólico. Por lo tanto, toda mi biología va a empezar a grabar todos esos factores que están correlacionados con esa circunstancia que yo he percibido como de peligro o como problemática. Y esta imagen es lo que se va a memorizar o se va a grabar en una serie de carpetas o de bandas que nosotros le llamamos los raíles del BioShock. ¿Y cuáles son o qué tipo de raíles tenemos? Tenemos raíles a nivel auditivo, palabras, sonidos, gritos, etcétera. A nivel visual, imágenes, todo lo que podamos percibir con nuestro sentido de la vista. A nivel olfativo, a nivel gustativo, sabores que estemos percibiendo en el momento del conflicto, a nivel del tacto de nuestra piel, a nivel de nuestros pensamientos, cualquier pensamiento que luego se vuelve una creencia, se puede volver en un raíl del que luego nos cuesta salir. A nivel temporal, también se inscriben determinados factores, como la estacionalidad, la fecha, y de ahí viene el síndrome aniversario del que ya hemos hablado en el yaciente. Así que estemos atentos a todos esos factores que se encarpetan en un archivo que llamaremos mi rinitis, o que llamaremos el eczema, o que llamaremos la rosácea, o que llamaremos de cualquier manera en como sea, como nosotros hoy nos refiramos a esa alergia. Es decir, todos esos bioshocks y la manera en que ese bioshock se grabó según cómo entró la información por cada uno de nuestros filtros biológicos, además de nuestros pensamientos y emociones, así llamaremos a ese estado, llamémosle alérgico. Pero en realidad, eh, el alérgeno en realidad es un raíl, es una palabra, es un olor, es un sabor, es una textura, no es el conflicto, sino que es donde yo he proyectado el conflicto psicoemocional que he vivido. Y entonces, también en las alergias hay o se produce un efecto de edema, de inflamación. En la rosácea, en la rinitis, o una inflamación de la mucosa, por ejemplo, la nariz, o una inflamación de la piel, etcétera. ¿Por qué? Porque hacer este edema me ayuda a tomar distancia inconscientemente del conflicto. Me ayuda a no estar en contacto directo con eso que me causó un resentir o un bioshock, porque yo no quiero volver a entrar en sufrimiento. Entonces, para mi psique inconsciente, es más fácil decir, tengo rinitis y me da alergia con la humedad, a pasar por todo el trabajo que implica el tema de peleas en el ambiente familiar, disputas en el ambiente familiar, que que mi psique registró con una connotación de hay una humedad en el ambiente y entonces hoy reacciona mi sistema inmune a la humedad como si fuera un agresor, cuando en realidad la agresión la viví cuando tenía 6 meses, cuando mis padres peleaban, por ejemplo, en un ambiente húmedo en casa, o cuando estaba caminando el gato por mi cuarto y entonces hoy soy alérgico al pelo de gato, o cuando me daban la pacha o el biberón o la mamadera y entonces hoy soy alérgico a la leche. ¿Se entiende esto? O sea, esto es muy importante que veamos cómo ese mecanismo de proyección se establece como un mecanismo de defensa, ni más ni menos, ni bueno ni malo, solo es un mecanismo de defensa. Y estos conflictos son sostenidos en el tiempo. Y a veces ese drama lo he vivido hace 30 o 40 años
y algo sucede hoy en mi vida de hoy que dispara ese conflicto programante que ha quedado silente en el inconsciente y que se vuelve esa gota que derrama el vaso y que hoy sobrepasa mis umbrales de tolerancia al estrés, pero en realidad ese bioshock o ese conflicto ya estaba instalado en mí a nivel inconsciente. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar una alergia con nuestros consultantes o con nosotros mismos? Primero haciendo un diagnóstico de esa psicosomática de la alergia, encontrando cuál es el conflicto detrás de esa alergia, qué pasó antes de que se instalara esa alergia en mí, qué eventos yo viví relacionado con el lugar y la forma en que se manifiesta esa alergia en mí. Vamos a buscar cuándo aparecen también las primeras señales de la alergia, es decir, primero vamos a ir al conflicto programante, luego vamos a buscar cuál es el desencadenante, luego vamos a trabajar en esas emociones, en ese cuerpo del dolor, de ese conflicto desencadenante que muy probablemente nos llevará al programante. Vamos a ubicar cuáles son las creencias que se instalaron en mí en ese momento de bioshock o de impacto emocional y vamos a ubicar cuál es ese raíz o cuál es ese factor que se ha engramado predominantemente como un factor alérgeno o peligroso para mi psique, aunque ya sé que ese no sea el verdadero factor, pero que de alguna manera se ha traducido como el factor, el elemento dañino, por lo cual mi sistema inmune hace una sobrereacción sobre este elemento aparentemente dañino. Y luego vamos a abordar eh, esa alergia o esa somatización de un conflicto que le llamamos alergia con diferentes protocolos dentro de la metodología Renacer con cambios de creencias y emociones transformadas. Para este módulo del máster tienen hacer la autoindagación o la indagación en un consultante y hacer el protocolo de crear un cuadro o el protocolo de eliminar alergias, ya sea que padezcamos de una alergia o no. Cualquiera de estos protocolos lo podemos trabajar con un motivo de consulta, con un conflicto cualquiera. Y cambiamos la palabra alergia, digamos, por conflicto. Así que esta es una breve masterclass de lo que estamos viendo ampliamente en nuestro módulo 4 del máster. Una atenta invitación a todos los que nos escuchen a que sigan investigando, a que sigan leyendo, a que se apropien de ese rico material que tienen en el aula virtual, con PDFs, con audios, con videos, con libros y con mucho, mucho material de investigación para trabajar este tema de las alergias. Un beso enorme y que tengan una linda tarde, una linda noche.